Jesús resucitó. La muerte no es el final. ¿Me ayudan por favor los del sonido? Gracias. Jesús resucitó. La muerte no es el final. Y hay un texto bien lindo en la palabra del Señor que está en Romanos capítulo 8 versículo 10. Romanos capítulo 8 versículo 10. La versión NBV o Nueva Biblia Viva dice: los que ocupan su mente en las cosas del Espíritu tienen vida y paz, pero el ocuparse de las cosas de la naturaleza pecaminosa produce muerte, porque la naturaleza pecaminosa siempre se rebela contra Dios, nunca ha obedecido la ley de Dios, ni nunca podrá obedecerla. Por eso los que viven de acuerdo con su naturaleza pecaminosa jamás, repita conmigo, jamás, otra vez, jamás, never to never to ever to never never, ¿sí?, podrán agradar a Dios. Pero ustedes no son así. Miren, dígale, usted no es así, mijo. Usted es diferente, dígale. Ustedes viven según el Espíritu. Pero aquí hay una aclaración. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si es que mora en ustedes. Si no mora en ustedes, baila, ¿sí? Como dicen los muchachos, perdió el año, ¿sí? Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, no es cristiano quien no tenga el Espíritu de Cristo. Ay, 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 esto está fuerte. Porque para ser cristianos debemos tener el Espíritu de Cristo. Tenemos que tener el Espíritu Santo. Por eso tenemos que pedir el Espíritu Santo, anhelar el Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Porque sin Espíritu Santo no hay nada. ¿Qué le dijo un huevito al otro en una paila hirviendo? Sin el Espíritu Santo estamos fritos, ¿sí? Estamos fritos. Entonces, y como Cristo vive en ustedes, sus cuerpos están muertos a consecuencia del pecado, pero sus espíritus viven porque Cristo los ha hecho justos. Si el Espíritu de Dios que levantó a Jesús entre los muertos vive en ustedes, Él mismo les dará vida a sus cuerpos mortales. Eso dice la palabra del Señor en esta preciosa mañana. ¿Sí? Jesús resucitó. La muerte no es el final. ¿Sí? La muerte no es el final. Algo curioso de la muerte y la resurrección de Jesús, ¿sí?, es entender que la muerte y resurrección de Jesús, en especial su resurrección, marca un antes y un después para la humanidad. Aunque han querido refutar eso y ha habido muchas teorías de diferentes religiones y diferentes ciencias queriendo anular la resurrección del Señor. Es más, en el mismo momento de la resurrección aparecen los fariseos y los principales sacerdotes queriendo anular esto. Y ellos aparecen con un temor porque ellos sabían que Jesús iba a resucitar. ¿Cuántos dicen amén? Y ahorita vamos a ver por qué yo le digo que ellos sabían que Él iba a resucitar. Y ellos tenían el temor y el miedo de que lo hicieran porque ellos sabían que era el Hijo de Dios, sino que ellos no querían aceptarlo como Hijo de Dios. Ellos pudieron ver los milagros, ver las señales, ver cómo Jesús hizo cosas impresionantes, pero ellos no aceptaban el hecho de que Él fuera el Hijo de Dios. No podían aceptarlo por su religiosidad, ¿sí? Y hay gente que a veces no acepta eso, ¿sí? De pronto porque a veces no somos monedita, como dicen por ahí, monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿sí? Hace poco estuve ministrando en un lugar y el pastor del lugar me dijo, una campaña que tuve hace poco de 2 días, y la primera noche pues yo hablo de lo que Dios me da. La Biblia dice que si alguno ministre conforme a las palabras que Dios le da. Y pues Dios me da palabra de la Biblia, pero yo también hablo de ciencia y también hablo de psicología. Eso es lo que Dios me da. El que lo quiera recibir bien y el que no, pues no hay problema, tome lo bueno y deseche lo malo. Pero fui a un lugar y una de las personas que estaban en el lugar decían que yo parecía un testigo de Jehová, ¿sí? Que esa prédica mía no era bíblica, que yo no profundizaba en la palabra, que no le gustó lo que yo prediqué. Y el pastor le dijo, espere la segunda noche. Y bueno, la persona estaba como un poco molesta porque tal vez la prédica no era lo que él esperaba. Resulta que la iglesia no es un restaurante.
donde a uno le tiene que gustar todo lo que el pastor o el predicador diga, porque parece que las iglesias se han vuelto hoy en día restaurantes. Y es más, uno puede, como en un restaurante, buscar la prédica que le gusta o no le gusta en internet, pero la iglesia no es un restaurante donde usted pide el menú y usted escoge lo que le gusta y lo que no le gusta. Es más, quiero decirle que muchas veces la palabra no nos va a gustar, porque la palabra nos va a ¿qué? Nos va a confrontar. Muchas veces la verdad de la palabra nos va a incomodar. A mí todavía la verdad de la palabra me sigue incomodando. Yo no sé a usted, porque yo todavía no he alcanzado nivel. Yo todavía no soy cristiano querubín nivel Dios. ¿Aló? Yo no sé si usted es querubín nivel Dios, que la palabra ya no le molesta, porque usted ya camina sobre el aire. ¿Sí me entiende usted ya? ¿Me entiende? Ya mejor dicho, el moon de Michael Jackson, ya usted se desliza sobre la tierra, ¿sí? Mejor dicho, no sé, pero yo no, ¿sí? Y esta carne no le gusta obedecer a Dios, por lo menos que ayuno. Ay, papi, ayuno, yo quiero es comer. ¿Aló? Que vigilia, no, yo quiero dormir. Así como usted, yo también, que yo tengo carne como usted tiene carne. ¿Cuántos dicen amén? Aunque casi ya no tengo carne, pero bueno, ¿sí? Pero la carne es así, y lo acabamos de leer. La carne no puede obedecer a Dios. Por eso necesitamos del Espíritu Santo. ¿Aló? Usted quiere dejar de pecar, usted quiere tener una mejor versión suya, ¿sí? Una versión mejorada. Usted necesita el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay ninguna versión mejorada de nadie. No se puede vivir la vida cristiana. Cuando yo miro la palabra y cada vez que veo más me aterro, más me lleno de temor y digo: Espíritu Santo, por favor, no me vaya a dejar, porque sin Él nos pasa lo que un huevito le dijo al otro enfrente de una paila hirviendo: estamos fritos, ¿sí? La segunda noche cayó una gloria en ese lugar, y esa persona empezó a llorar y a llorar y a llorar, y le decía al pastor: perdóneme por lo que dije del profeta Diego, él es un hombre de Dios. Porque en la segunda hablamos acerca de un corazón puro, hablamos acerca de la murmuración, hablamos acerca de si Dios mira tu corazón en esta mañana, ¿qué encontraría en tu corazón? Y que solo Dios deposita la unción en corazones puros. Lo que Satanás va a buscar es herir tu corazón. Tú no puedes controlar lo que la gente te haga. Las cosas que otros te hacen no lo puedes controlar. Las heridas que otros te causen tampoco lo puedes controlar. Pero puedes tomar la decisión, óyeme bien, de no permitir que eso te dañe o te hiera. ¿Aló? Quiero que busque este concepto. Hay personas PAS, P-A-S, que se denominan personas altamente sensibles, que por todo se hieren, por todo se lastiman. Y esto es bueno y es malo, porque usted eso lo puede usar en el mundo espiritual para ser sensible al espíritu, pero también con cualquier cosita, ¿sí? Esa persona se lastima y se hiere, y el enemigo por ahí lo va a coger a usted y lo va a acabar, ¿sí? Si usted no aprende a gestionar bien sus emociones y no practica el perdón, que es lo único que nos ayuda a nosotros a mantener el corazón sano. Dios se metió, Dios se glorificó, y al final Dios tocó a ese hombre. Pero bueno, a veces pasa, ¿sí? Y yo le dije al pastor: pastor, si usted considera algún consejo para mejorar mi predicación, estoy totalmente abierto, ¿sí? Mi esposa me lo dice también, está pendiente, me ayuda mucho en eso. No tengo problema con eso, ¿sí? Y si en algún momento lo he ofendido, lo he hecho sentir mal, perdóneme, pero yo busco al Señor para que me dé la palabra, ¿sí? Anoche estuve hasta la madrugada buscando al Señor para entender qué lo quería decir. Me levanté temprano esperando que me dijera algo, y me dijo algo, ¿sí? Bien lindo, que es lo que vamos a compartir, porque esperamos que el mensaje llegue del cielo. Lo que hablamos el otro día, uno no busca el mensaje llega. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor: tus hijos necesitan una palabra. ¿Qué es lo que les quieres decir? Háblame. Y yo me preparo, leo libros, materiales, ¿sí? Escucho música cristiana, empiezo a prepararme esperando oír la voz de Dios. Y muchas veces lo que empiezo a hacer es escribir. Empiezo a escribir y ya entiendo por qué los santos hombres de Dios escribieron la Biblia. Cuando usted coge el lapicero en la mano y empieza a escribir,
¿sí? Él empieza a hablar a uno, a la mente, al pensamiento. Y yo empiezo a escribir muchos sermones que Dios me ha dado. Han sido así. Yo empiezo a escribir y cuando voy escribiendo, voy terminando una palabra, me va llegando la otra, la otra, la otra, la otra, la otra, y termino escribiendo lo que Dios quería o preparando el sermón que Dios quería. Tal vez no es el mejor, pero es el que yo tengo para darle a usted. ¿Sí? Trato de cada día mejorar para ese asunto. Ellos querían eliminar a Jesús. Bueno, así funciona. Pero Jesús marca un antes y un después en la humanidad, tanto que se cambió nuestro calendario. Jesús, óyeme bien, cambió el calendario, afectó, óyeme bien, la vida del hombre, porque aparecen las siglas AC, que significa antes de Cristo, y AD, aunque aquí pusieron DC, que dicen después de Cristo, pero realmente la sigla era AD, que significa, viene del latín Anno Domini, que significa el año de nuestro Señor. A partir de la muerte y la resurrección del Señor aparece entonces AC en la humanidad antes de Cristo, y aparece después de la humanidad denominado el año del Señor. Estamos en el año del Señor, estamos en el tiempo de la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando Cristo resucita, parte la historia de la humanidad en dos. Y hoy tenemos acceso, todos tenemos acceso a la voz de Dios, todos tenemos acceso al Padre. En la antigüedad solo algunos podían oír la voz de Dios, los profetas, algunos profetas oían la voz de Dios. Dios hablaba era a través de los profetas. Hoy en día Dios puede hablarle a cualquier persona que disponga su corazón a buscar a Dios puede escuchar la voz de Dios. Pero le hemos enseñado que la forma en que usted escucha la voz de Dios es importante que entienda que Dios habla en el cerebro, que Dios habla en la mente, que usted percibe a Dios en su cerebro, porque todos los sentidos llevan información al cerebro. Usted no ve con los ojos, usted ve con el cerebro. Sí, ellos son medios que le llevan información al centro de comando de su cuerpo, que es el cerebro. Por eso los que andan en moto, yo le digo, ponga ese casco, papi, porque rompe la cabeza y hasta ahí llórelo. Hay gente que tiene que dormir con casco porque cae la cama. ¿Aló? Pero lo primero que uno le revisan es: se golpeó la cabeza, porque papi, lo demás se repara, pero la cabeza es lo más delicado que uno tiene, porque ahí funciona todo lo que somos nosotros los seres humanos. Ya cuando muere el cerebro ya no pasa absolutamente nada, ¿sí? En nuestro organismo. Y es curioso cómo el Señor parte la historia de la humanidad. Y algo curioso fue que todos, óyeme bien, los fariseos y los saduceos tomaron todas las precauciones de seguridad, y fueron delante de Pilato para que no resucitara a Jesús. Y eso es lo que dice el siguiente pasaje, Mateo capítulo 27, versículos 62 al 66. Dice: al siguiente día, al cabo del primer día de las ceremonias pascuales, los principales sacerdotes y los fariseos fueron a Pilato y le dijeron: Señor, aquel impostor dijo una vez que al tercer día resucitaría. ¿De quién estaban hablando ellos? De Jesús. Le decían a Jesús impostor, ¿sí? Porque ellos no creían que Jesús era el Mesías. Ellos sí estaban esperando un Mesías, pero no aceptaban a Jesús como ¿qué? Como el Mesías. ¿Por qué? Porque Jesús era el hijo de un carpintero y nació en Belén. Y la misma Biblia dice: y de Belén si puede salir algo bueno. Es como si hubiera nacido acá en Marroquín, acá en la Lirio Mora, acá en el distrito de Agua Blanca. ¿Aló? Y el papá de Jesús fabricara muebles. Entonces obviamente lo iban a despreciar, porque esperaban que naciera en otro lugar, no allí. Esperaban muchas cosas de Jesús, que Jesús apareciera como un ejército montado en un caballo blanco, ¿sí? Y el ejército con el cual Jesús entró a Jerusalén eran un poco de niños que lo iban persiguiendo, y montado en un burro. La humildad de Jesús, ¿no? La humildad de Jesús. Entonces, óyeme bien, ahí dice en Mateo capítulo 26 del 62 al 66: al día siguiente, al cabo del primer día de las ceremonias pascuales, bueno, ya lo hablamos, los principales sacerdotes y los fariseos fueron a Pilato y dijeron: Señor, aquel impostor dijo una vez que al tercer día resucitaría. Quisiéramos que ordenaras poner guardias ante la tumba hasta el tercer día, para evitar que sus discípulos vayan y se roben el cuerpo y luego se pongan a decir que resucitó. Si eso sucede, estaremos peor que antes. Bueno, dijo Pilato, ahí tienen un pelotón de soldados, vayan y asegúrense de que nada anormal suceda.
Entonces fueron, sellaron la roca y dejaron a los soldados de guardia. Quiero que entienda algo. Y lo primero que hicieron, bueno, después de enterrar a Jesús, cerraron la tumba, ¿sí? Con una gran piedra. Primero, esa piedra nadie la podía mover. Era una piedra muy pesada. Pesaba cerca de 2 toneladas. Era muy pesada, ¿sí? La piedra estaba en una semipendiente. Cuando metieron a Jesús en la cueva, empujaron la piedra y ella rodó un poquito y selló la cueva. Segundo, lo que hicieron ellos fue colocar un sello en la tumba. Por eso él acaba de decir, sellen la tumba. Una cosa es cerrar la tumba, otra cosa es sellar la tumba. Y ellos cerraron la tumba y luego la sellaron, o sea, le pusieron un ¿qué? Un sello. ¿Para qué son los sellos? ¿Para qué son los sellos? A ver, ¿para qué usted le encuentra un sello? Por lo menos yo, no sé usted, pero yo cuando llego a la casa, bueno, eso no debería ser en la casa, pero lo hago en la casa. Cuando llego a la casa y abro la leche, lo primero que yo veo es si está destapada o no está destapada. Porque hay gente que en el supermercado destapa la leche ¿sí? De bolsita, de tarrito. Compro leche ahí en el ABCD1, sí, ahí, sí. Entonces yo a veces destapo y miro que tenga el sello, porque si no, alguien le echó sus babas ahí. Yo no me voy a tomar eso. ¿Aló? Si el sello está roto, ¿cierto? Se contaminó, ya no aguanta. Los muchachos ahora en día por lo menos compran la gorra y la gorra tiene que tener ahí un sticker. Si no tiene el sticker, dejó de ser. Sí, dejó de ser la gorra importante. ¿Sí? Hoy en día muchas bebidas tienen un sello y si el sello no está, es más, los contadores de energía nuestros también tienen unos sellos. Por ahí está Mauricio que sabe de eso, ¿sí o no? Y si se rompen los sellos es porque adulteraron el producto. Ellos tienen unos sellitos que le ponen. Entonces el sello es importante. ¿Por qué? Porque el objetivo del sello en la piedra era de evitar que alguien manipulara lo que estaba adentro. Precisamente el sello es para evitar que alguien manipule lo que hay adentro, para que lo que esté adentro esté puro, para que nadie mueva nada de lo que hay dentro de lo que tiene el sello, ¿sí? Y en la antigüedad los sellos eran un modo de autenticación. El que intentaba mover la piedra iba a romper el sello. El que hacía el intento de mover esa piedra iba a romper el sello y tendría que morir según la ley romana, porque la ley romana decía que no podían molestar las tumbas de los muertos. No podían molestar o no podían, ¿cómo es que es la otra frase que dicen? Cuando sacrilegio, cuando perturban o algo así, hay una frase, ¿no? La tumba, o profanar la tumba de los muertos, y el que lo profanara pues era digno de muerte. Entonces lo primero que hicieron ellos, poner la piedra, luego un sello, ¿sí? Para que se verificara que nadie había movido esa piedra ni un centímetro ni un milímetro. Y lo segundo que hicieron ellos fue poner la guardia. Se dice que una unidad de guardia romana, óyeme bien, era más o menos entre 4 a 16 hombres. No eran 2 soldaditos como muestra la película, 2 soldaditos ahí, uno a un lado de la piedra y el otro al otro lado de la piedra. No, papi, eran 16. Por eso él dijo, lleve un pelotón. Y esas unidades romanas eran unidades de 16 hombres que se turnaban cada 4 horas, ¿sí? En las vigilias de la noche, o sea, cada uno cuidaba cada 3 horas. Ve, cada 3 horas, 4 por 4, cada 4 horas, 4 por 4, 16. Ellos cuidaban cada 4 horas, toda la noche. 4 horas, ¿sí? Se acostaban a dormir y se levantaban los otros. Y se quedaban mirando, óyeme bien, hacia la tumba. A las 4 puntas de la tumba o el lugar que cuidaban, sí, ellos se quedaban mirando hacia allá para que nadie pues profanara las tumbas. Y los que dormían con la cabeza para el lado de allá, en círculo. Sí, o sea, hacían un círculo durmiendo cada uno hacia acostado, y los que cuidaban la tumba, cuidaban mirando la tumba toda la noche. 4 horas, entonces, hacían relevo, cambio de turno, y así se la pasaban. O sea que era imposible que alguien tratara de ¿qué? De profanar la tumba. Primero porque tenía un sello, y segundo porque tenía 16 soldados y eran altamente entrenados, ¿sí?
Cada soldado, óyeme bien, había sido entrenado para cuidar y proteger 2 metros a la redonda. Esos soldados tenían que proteger 2 metros a la redonda. Ellos estaban entrenados para usar su espada, su escudo, sus lanzas, y que nadie a 2 metros a la redonda se acercara. Eran altamente entrenados. La rigurosidad que tenían de entrenamiento los soldados romanos los hacía, óyeme bien, un ejército. Por eso era un ejército impresionante, casi invencible. Por eso los romanos conquistaron tanto, fue tan grande ese imperio, y era por la calidad de los soldados que tenían. ¿Sí? Cuando Jesús resucita, óyeme bien, suceden algunas cosas sobrenaturales, algo impresionante. Y lo primero que sucede es que la piedra se movió. La piedra fue quitada. Y lo más tremendo es que la piedra no la movió ningún hombre, porque ninguno de los discípulos estaban ahí, porque todos los discípulos salieron corriendo. Las únicas que fueron a ver la tumba fueron 2 mujeres. Era imposible que esas mujeres movieran esa piedra. Primero, porque habían 16 soldados. Segundo, porque había un sello. Y tercero, porque era muy pesada. ¿Sí? Y lo primero que sucedió, según Mateo 28:2, dice que hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, óyeme bien, movió la piedra y se sentó sobre la piedra. ¿Aló? Un ángel movió la piedra y se sentó encima de la piedra. ¿Saben qué hicieron los soldados? Que lo segundo, bueno, lo adelantico dice que cayeron muertos de miedo, se desmayaron. Esos soldados así todos gruesos, todos entrenados, vieron ese ángel, tembló ese ángel, cayó del cielo, movió la piedra, se sentó y ellos ¡pum!, se desmayaron todos. Ahí quedaron tostados, impresionados, impactados. ¿Sí? Pero quien rompió el sello y quien movió la piedra fue un ángel. Pero quien resucitó a Jesús fue el Espíritu Santo de Dios. ¿Aló? Fue el Espíritu Santo quien lo resucitó, porque el Espíritu es el que da vida. Lo segundo que pasa entonces, porque recuerde que la piedra pesaba entre 1,5 y 2 toneladas. Jesús resucita, el verso 6 dice: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Vení y ve el lugar donde fue puesto el Señor. Le dice el ángel a la mujer, y cuando la mujeres miran, claro, por ningún lado, papi, estaba el manto, el manto, el sudario. ¿Sí? Dicen que más o menos unas 500 personas, cuando murió Herodes, llevaron las especias que le pusieron en su cuerpo. Eso le ponían una mano de mata a la gente encima, hermano, y eso pesaba. Las matas que le ponían encima para quitarle el olor a muerto, pues sí, era impresionante. Y tenía mirra, que es como un pegamento, que es un olor, pero es como pegachento, sí, precisamente para preservar el cuerpo. Pero cuando ellas miran, está el sudario nomás, el cuerpo no está. Era imposible que él se quitara ese envolvimiento que tenía ahí, ¿sí? Todo el sudario, todo lo que era imposible que él se quitara eso. Fue sobrenatural realmente, ¿sí? Él no estaba allí, la tumba estaba vacía. Es la única tumba a nivel del mundo que nadie idolatra, que nadie visita, que nadie conoce su ubicación, porque normalmente la gente idolatra la tumba de los muertos. Si la persona es famosa, ya le ponen un monumento. ¿Aló? Y la gente va y visita. Usted va al cementerio, acá los cementerios de Colombia, y ve tumbas donde ponen muñequitos, tumbas donde llevan ofrendas, ¿no? Ofrendas florales, o que se apareció la niña, o que el niño hizo un milagro y que no sé qué, y van poniendo cosas ahí, todo eso, y la gente idolatra las tumbas. Pero la única tumba que nunca ha sido idolatrada ni nunca lo será es la tumba de Jesús, porque Jesús no murió, Jesús resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Él está vivo, Él vive. ¿Sí? Lo tercero que pasó fue que la guardia se ausentó. El verso 11, como le dije ahorita, la guardia huyó. Verso 11, mientras iba, he aquí que la guardia se fue fuera de la ciudad y dio aviso a los sacerdotes de lo que había sucedido. Y los sacerdotes dijo: vea, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué? Porque el hecho de que los guardias dejaron su puesto, ya eran dignos de muerte. Eso era con el tema del ejército romano complicado.
Si ellos se quedaban dormidos y llegaba el capitán, los pillaba dormidos, ¿sí? Cogía y les echaba encima, les echaba un tipo de combustible y los quemaba vivos. Los mataban si se quedaban dormidos, si no hacían guardia, si no cumplían con su comisión. O sea, estar en el ejército romano era un asunto de como la mafia, ¿no? Usted aquí no sale y no es muerto, papi. Y tenían que cumplir. Ellos, por el temor a cumplir, ellos obedecían más por miedo que por respeto. Miedo a las consecuencias. Esto era inusual. La guardia romana, si fallaba en su deber, era castigada con la muerte. Y el temor al castigo, óigame bien, producían ellos el cumplimiento del deber. Ellos sabían cómo habían matado a amigos por quedarse dormidos, por no cumplir con la... Ellos cayeron muertos del miedo y luego salen corriendo y le dicen al sacerdote: vea, ese hombre que estaba allá resucitó. Y ellos dijeron: vea, le vamos a dar platica para que queden callados. Entonces no le digan nada a nadie de lo que pasó. Y nosotros no le decimos a sus autoridades, a sus superiores, que ustedes salieron corriendo como unas gallinas. ¿Cómo la ve? Listo, trato hecho, dijeron ellos. Porque era un asunto de vida o muerte. Lo cuarto es que Cristo apareció a diferentes personas, ¿sí? El verso 17 dice que cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, ¿sí? Y en otros versos dice el Señor: metan las manos en los dedos, metan su mano en el costado, toquen las heridas para que se den cuenta que yo estoy vivo. Yo morí y resucité, ¿sí? Esta gente que dice: ay, no era posible que el Señor no haya muerto, y no que quedó agonizando. Era imposible porque Él fue desangrado. Lo último que botó fue agua con sangre. Ya no tenía más líquido en su cuerpo. Segundo, la tumba era hermética. En la tumba no entraba ningún tipo de viento, no había aire. Tercero, todas las cremas que le habían puesto y el sudario tampoco lo dejaban respirar. Jesús murió y resucitó, ¿sí? ¿Sabe qué dice la historia bíblica? Según 1 Corintios 15, del 3 al 8, que Jesús fue visto por Pedro, luego por los 12 y después por 500 seguidores, luego por Santiago y por Pablo. Jesús fue visto por mucha gente cuando resucitó. No era una alucinación, no era un delirio, porque el delirio y la alucinación, según la psicología, es una experiencia subjetiva, es una experiencia personal. Cuando una persona tiene un delirio, ese delirio y esa alucinación es única. Los Navy SEAL de la Marina, en su entrenamiento en la primera semana, que se llama la semana de la muerte, es el entrenamiento más riguroso, porque ellos solo duermen en esa semana, duermen de 3 a 5 horas durante toda la semana, más o menos, y mantienen despiertos, haciendo caminatas, haciendo pruebas. Y muchos de ellos en medio del entrenamiento empiezan a ver alucinaciones. Algunos veían un pulpo que los saludaba, ¿sí me entiende? Otros sí empiezan a ver cosas que son subjetivas, o sea, la experiencia propia del ser humano. Es imposible que 500 personas alucinen con lo mismo. Aló, se imaginen lo mismo. No hay una prueba científica, ni psicológica, ni psiquiátrica que diga que es posible que una persona mire lo que otra vio si es una alucinación. Aló. No se puede. Más de 500 personas vieron a Jesús resucitar, porque realmente Él resucitó. La pregunta es: ¿por qué Jesús logró esto? Porque venció, óigame bien, el terror más grande que tenemos todos los seres humanos. Y lo dice Job en su libro, Job capítulo 18. Perdón, ahí perdón, un momentico. Es Mateo 26. Bueno, aquí se me pasó. La siguiente diapositiva, me perdonan, el texto está mal aquí, en Mateo 27, 6, 2, 6, no, es Job 18, 14. Job 18, 14. Job dijo, sí, que la muerte, óigame bien, la muerte es el rey de los terrores. La muerte es el rey de los terrores. Los seres humanos tenemos 4 miedos propios que están asociados con la ansiedad. La ansiedad es igual a temor. Y el temor viene porque hemos vivido experiencias traumáticas, cosas que han afectado nuestra integridad, nuestra salud, la seguridad de nuestra vida. Toda persona que tiene un trauma es una persona que fue sometida a algo
en la cual su vida fue puesta en peligro. ¿Está claro? En la cual usted pierde la seguridad que tenía en su vida y queda con un trauma, ¿sí? Y eso está asociado con lo que se conoce como ansiedad. O sea que ansiedad tiene que ver con temores, y los temores están relacionados con traumas. Hay 4 grandes miedos que tenemos todos los seres humanos, y hemos vivido tal vez en esos miedos experiencias traumáticas. El primer miedo es el miedo a perder, y está asociado, óyeme bien, con la emoción o el sentimiento de inseguridad y orgullo. Toda persona que tiene problemas de inseguridad y orgullo tiene miedo a perder. El segundo temor es el miedo a enfrentar. Toda persona que siente o tiene sentimientos de inferioridad y timidez, normalmente le da miedo enfrentar. Y tiene algo que se llama orgullo pasivo, porque la pena es orgullo pasivo. Lo tercero es el miedo a ser abandonado. Y se dice que toda persona que tiene miedo a ser abandonado tiene un problema de posesividad y de celos. Cree que los demás son suyos, ¿sí? Se adueña de la gente, pero también tiene celos. Y el celo viene cuando usted nota que el cariño, el afecto y la atención de otra persona se lo está robando a alguien, y por eso usted tiene ¿qué? Celos, ¿sí? Como el muñequito ese feo que parece una ratica mojada y estropeada, y le dice: mi hijo, tenga cuidado que en la calle lo roban. Dice: ay, tranquila mamá, mi celosita, una rata fea así. Si cuidado lo roban, ¿sí? Pero hay gente que tiene celos y hay gente que tiene posesividad, y esto causa ansiedad. ¿Por qué? Precisamente porque tiene miedo a ser abandonado. Pero el terror, óyame bien, el terror, o la madre de todos los terrores, el miedo a la muerte. El miedo a la muerte es desconfianza y está asociado con fobias. El miedo a la muerte, ¿sí? Lo que todos de una u otra manera nosotros tememos, ¿sí? ¿Por qué nosotros los seres humanos le tememos a la muerte? Primero, porque la muerte es algo desconocido, porque uno no sabe lo que hay en el más allá, porque usted no sabe con qué se va a enfrentar al otro lado, y eso es lo que nos da miedo, ¿sí? Saber qué hay allá al otro lado, allá al final del túnel. Cuando un día te enfrentes al túnel, no sigas la luz. ¿Aló? Sí, no sigas la luz, porque si no, pues ya te vas para el otro lado. Devuélvete, todavía no es tu tiempo. ¿Aló? Pero el miedo mayor que tenemos frente a la muerte, el problema, óyeme bien, con la muerte, es que nadie ha regresado para contarnos. El único fue Jesús. ¿Aló? Pero nadie va y vuelve para decirnos qué fue lo que vio al otro lado. Y si lo hace, porque resucita, vuelve a ser una experiencia subjetiva, una experiencia propia de la persona. Que aunque te cuente como todo, ¿no? Es mejor vivirlo y disfrutarlo que se lo cuenten. No es lo mismo, ¿sí? Entonces, la única forma de experimentar o saber qué es lo que hay después de la muerte es experimentarlo, es vivirlo. Pero pues nadie quiere morir. Todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie quiere morir. ¿Cómo hacemos? Si para ir al cielo nos toca morirnos. O sea, todos nos vamos a tener que enfrentar con la muerte, ¿sí? Y eso no tiene que ver con la edad. Eso no tiene que ver con la edad, ni con la seguridad que nosotros creemos o formamos alrededor nuestro. La Biblia dice que los días del hombre están contados sobre la faz de la tierra, y no les será añadido un día más. El día que usted va a morir ya está escrito, y de ese día nadie puede retener su espíritu. ¿Usted tiene claro eso? ¿Usted es consciente que puede morir en cualquier momento? ¿O usted vive pensando que usted es eterno? Por eso hay que cuidar cómo vivimos, porque en cualquier momento podemos morir. Ese es el asunto. Y hay gente que vive la vida loca, como dijo este salmista Ricky Martin. Ya nos ha convertido, pues ya se va a convertir en el Señor, ¿sí? Viviendo la vida loca, desenfrenada, y se olvida que hay algo que lo está esperando, y es la muerte. Lo segundo por lo cual tememos a la muerte, porque tenemos que enfrentarla solos. Si fuera en grupo, pues sería más chévere, ¿no? Pero no, se enfrenta solo. Jesús estaba solo. Es más, Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has?
Porque el sentimiento, o cuando estamos ahí entre la vida y la muerte, es algo que pasa solo, como cuando usted nace solo. Y el día que muere, pues aunque lo rodee la gente, usted va yendo solo. ¿Aló? Y eso tampoco nos gusta. ¿Sí? El hecho de que la muerte es algo que tenemos que enfrentar solos. Lo tercero, óigame bien, ¿por qué tenemos miedo a la muerte? Porque nos separamos de nuestros seres queridos, porque nos separamos de nuestra familia. La incógnita de si nos volvemos a ver con nuestros seres queridos, el saber si la relación continuará en el más allá. Ay, ay, ay. Una vez murió un señor y la hermana me decía: pastor, ore por mí para que no vengas a jalarme las patas por la noche, que me deje dormir, por favor. Yo no sé, anoche empezaron a mover las cosas. Dígale que me deje dormir, que vaya a descansar allá, que yo ya estoy tranquila. Porque el hermano de él le jalaba las patas de noche a la esposa y se le aparecía. Yo no quiero eso. Váyase, le decía. Descanse. ¿Aló? Pero la incógnita que tenemos realmente es esa: si nos volvemos a ver, ¿qué pasa con nuestros seres queridos? ¿Será que en el más allá seguirán amándonos? ¿Los volveremos a ver? Lo cuarto, temor de la muerte, óigame bien, es que perdemos la esperanza, o porque no se realicen nuestros sueños. Ay, los sueños, porque ¿sabe algo, amados y amadas? Ahí quedan los títulos, ahí quedan los diplomas. El día que usted se muere, ahí quedó todo. Ahí quedaron sueños, ahí quedaron metas, ahí quedaron logros, ahí quedó la ropita, papi, ahí quedó el reloj, los buenos zapatos. Eso se lo reparten. Hasta ahora yo no he visto el primer muerto que lo entierren con la casa, ni con el carro, ni con la maleta. Por eso yo cuando compro una ropa, yo compro una camisa, mi esposa sabe, yo compro una camisa y yo me la pongo de una, papi. Digo, si alguien la coge, yo ya me la puse, pero nadie estrena lo mío. ¿Aló? Lo mío es mío. Y si me lo ponen los pellizcos, y me voy para el otro lado, los pellizcos, quítate los míos. ¿Aló? Pero cuando morimos, ahí queda todo. Ahí se acabaron los sueños, las metas, los objetivos, todo lo que por tanto tiempo luchamos, ahí quedó. La muerte no distingue entre pobres y ricos, entre profesionales y no profesionales, entre extranjeros y nacionales. No. ¿Sí? Y es curioso porque la humanidad siempre ha querido menguar el impacto de la muerte, preservando los cuerpos, como pasaba con los faraones egipcios. Trataban de preservar los cuerpos por si resucitaban. Pero también cuando lo entierran a uno en el ataúd, usted ve el ataúd, qué lindo, para que el muerto se sienta más cómodo. Usted ve que le ponen una almohadita, colchoncitos a los lados, o sea, por dentro es bien forrado el ataúd. ¿Aló? Yo no sé si es para que y también a veces le perfuman y lo visten bien bonito. No lo digo para que se sienta ofendido, sino que la verdad, mire cómo tratamos de que ese paso sea lo más cómodo para el muerto. Que el muerto pues no siente nada, ya está muerto, pero tratamos aún de que se sienta cómodo. ¿Sí? Los únicos que van a decir: ay, qué cómodo, fueron los gusanos. Ay, qué lindo, ña, 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 se lo comen. Qué linda, ña, ña, ¿sí me entienden? Pero el resto tratamos de adornar el cajón, de buscar el mejor hueco, ¿aló? De ponerle la mejor ropa, pero ya murió. Y lo más tremendo son las estadísticas, hay que tener cuidado con eso. Y las estadísticas dicen que hoy se está muriendo gente que antes no se moría, y esto es muy, muy peligroso. ¿Aló? Eso lo pone a uno a pensar, ¿no? Bueno, algunos todavía están así como que, ¿qué dijo? Ay.
¿Cuál es el otro temor que tenemos? La aniquilación total. Que pensamos que ahí será el final de todo, la incertidumbre de si seguiremos existiendo o no seguiremos existiendo. Y lo último, el temor es lo inevitable de la muerte. ¿Sí? Y hoy la gente gasta millones de pesos para quitarse las arrugas, ¿cierto? Para verse más joven. Cuidamos la alimentación, hacemos ejercicio, vamos al médico, tomamos tratamientos, hay trasplantes, todo luchando en contra de la muerte. El hombre que más vivió sobre la faz de la tierra, Matusalén, casi 1000 años, pero la muerte lo alcanzó. Y los hombres y las mujeres de la Biblia que resucitaron, exceptuando Jesús, resucitaron pero volvieron a morir. No quedaron vivos, volvieron a morir. El único que resucitó y está vivo se llama el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Y lo que más nos preocupa realmente, porque todos vamos a sucumbir a la muerte, es cómo nos va a llegar. ¿Cómo va a llegar la muerte? ¿Cómo vamos a morir? ¿Nos va a doler? ¿No nos va a doler? ¿Nos va a apachurrar un carro? ¿Nos va a comer un tiburón? ¿Aló? ¿Sí? ¿Vamos a tener un accidente aéreo, automovilístico? ¿Nos va a dar una enfermedad? ¿Nos van a matar? O sea, lo que nos preocupa es saber cómo va a llegar la muerte. Y el asunto es que llegue como llegue, va a llegar. Como sea, va a llegar. Y eso nos causa temor, que es inevitable. Es inevitable. Debemos entender que, contrario a lo que el rey de los terrores nos hace creer que es la muerte, a la angustia extrema de la muerte, debemos entender algo, y es el amor del Señor. Porque el perfecto amor del Señor echa fuera el rey de los terrores. Y el rey de los terrores se llama la muerte. El temor más grande de todo mundo es ese. Pero ¿sabe qué es lo que echa fuera el rey de los terrores? El amor de Dios. El perfecto amor de Dios. ¿Sí? Porque podemos ver que Jesús tuvo amor por nosotros, porque se entregó por nosotros. ¿Sí? Gálatas 2:20, la Nueva Versión Internacional dice: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe del Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. Porque amar es darse a uno mismo. Si usted no se está dando en la relación que tiene con su esposo o su esposa, usted no se está dando a usted mismo el 100%, usted no está amando. Amar es dar el 100%. Si usted teme amar ahí no es. Si usted le da miedo meter sus sentimientos ahí, no se meta ahí, papi, que ahí no es. Si usted pierde la paz ahí, no se meta ahí, que ahí va a sufrir. Aló. Porque amar es darse uno mismo. Si usted no tiene la confianza de darse usted mismo, de abrirse, de no cerrar sus sentimientos y sus emociones porque de pronto juegan con usted, papi, ahí no hay amor, ahí es temor. Porque amor es darse a uno mismo. Porque creo en ti, porque confío en ti, porque sé que no me va a hacer daño. Me doy, me entrego. Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Hoy sabemos que Dios nos ama, óyeme bien, porque murió en la cruz, pero también porque resucitó. Y Jesús resucitó para darnos una vida que se llama la vida eterna. ¿Sí? Y en eso nos damos cuenta cuánto Dios nos ama, que fue capaz de morir para que usted, óyeme bien, no muera. Usted, después de que muera, no muere. Muere su cuerpo, pero usted sigue existiendo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vence la muerte, nos da a nosotros una vida más allá de esta vida, que se llama la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Usted va a tener una vida eterna con Cristo. Por eso no debemos tener temor a la muerte. Tal vez sí, el momento en que vamos a morir nos puede, sí, molestar o incomodar un poco. Pero como cristianos todo depende de la concepción que tengamos de esto.
Y hoy debemos entender que Jesús murió y resucitó y venció la muerte para que usted y yo tengamos vida eterna. Usted no va a morir eternamente. Hay una mejor vida después de esta vida. Entonces, para nosotros la muerte no es algo desconocido. Sabemos que la muerte viene, sabemos que hay más allá de la muerte, y para nosotros lo que hay más allá de la muerte es la vida eterna. Lo segundo, para nosotros la muerte usted no la va a enfrentar solo. Y esto me impacta mucho de Jesús. El día que nacemos, antes de nacer dice que el Señor ya nos conocía, estaba con nosotros. Y toda parte de nuestro cuerpo que fue formada, Dios ya la conocía. Antes de nacer, Dios ya nos conocía y estaba con nosotros. Cuando nacemos, la Biblia dice que el día en que nacimos, Dios estuvo en nuestro alumbramiento y nos dijo: vive. Dios estaba con nosotros. Cuando vamos viviendo, Dios sigue estando con nosotros. Aló, 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 aló. El día que morimos, también Jesús estará con nosotros. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El día de su muerte, Jesús nos estará abrazando. No pasaremos a la eternidad solos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué? Porque Jesús sí tuvo que pasarla solo. Jesús lo que vivió, lo vivió para que usted no lo viviera. Y Jesús sí tuvo que pasarla solo. Cuando Jesús está en la cruz dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y sabe por qué tenía que ser abandonado Jesús en la cruz? Para que usted y yo nunca fuéramos abandonados, aún en el mismo momento de nuestra muerte. Ahí no estará tal vez tu papá, tu mamá, ¿sí? Y si están ahí, no te pueden acompañar ahí en el paso, pero el que estará ahí en el paso recibiéndote será nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo, para llevarnos a la eternidad con Él. Nos da miedo entonces de la muerte porque creemos que nos separaremos de los que amamos, pero la Biblia dice que todos llegaremos al cielo y seremos una gran familia en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Allá seremos una gran familia, o sea que nos volveremos a reencontrar con nuestros seres queridos. Pero también nos da miedo porque lo que hablamos ahorita, por la esperanza y los sueños personales que no se realizaron. Pero ya en el cielo se cumplirá todo lo que anhelamos y lo que queremos, que es la paz y el bienestar. Para eso es que uno trabaja, para eso es que uno lucha, para estar bien, para conseguir cosas, para no sufrir. Pero ya en el cielo tendremos todo, porque somos herederos por ser hijos de Dios, y con Cristo somos coherederos. Heredaremos todo lo que existe cuando estemos con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y todos los sueños, ahí se cumplirá todo, amados. O sea que no se pierden los sueños, las esperanzas. Usted se lleva el conocimiento que tiene hoy, se lo va a llevar para la eternidad. Por eso estudie y prepárese, porque eso que usted sabe, Dios lo usará en la eternidad para algo específico. Eso sí se lo lleva a usted. Eso no se queda aquí en la tierra. Todo ese conocimiento nos lo vamos a llevar para el otro lado. Pero también no vamos a ser aniquilados totalmente. Seguiremos existiendo eternamente con Cristo. Debemos entender eso en esta mañana preciosa. Sí. Debemos entenderlo. Nuestro final es la vida eterna, y por eso Jesús murió y venció la muerte y resucitó, porque el Espíritu es el que da vida. Sí. Y aunque el Espíritu tuvo que abandonar a Jesús ahí en la cruz, sí, después el Espíritu volvió para darle vida a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hay cosas que a veces creemos que mueren en nuestra vida, nuestro hogar, nuestras finanzas, nuestros sueños, nuestros anhelos. A veces hasta el ministerio puede morir. Pero como empezamos leyendo, si usted se deja guiar por el Espíritu, si usted se llena del Espíritu, lo que aquí en la tierra quiera morir, el Señor lo va a resucitar. El Espíritu es el que trae vida. El Espíritu es el que trae vida. El Espíritu fue el que resucitó a Jesús de entre los muertos.
Usted quiere que se cumplan los sueños, los anhelos que usted tiene aquí en la tierra. Solo el Espíritu hará que se cumplan los sueños y los anhelos en la tierra. Usted quiere que restaure su hogar, que restauren sus hijos. Solo el Espíritu puede hacer eso. Que todo lo que está muerto lo traiga a la vida, solo lo puede hacer el Espíritu. Usted quiere volverse a enamorar, volver a confiar en la gente, sentir lo que es el amor. Usted necesita el Espíritu, porque el Espíritu es el que trae vida. La carne lo mata a uno. Ocuparse de la carne es muerte. Busque al Espíritu y verá que todo se le va a dar más fácil, porque no es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu Santo de Dios. La clave para tener la victoria, para tener una vida eterna en el cielo y una vida abundante en la tierra, por la cual murió Jesús, es: busque al Espíritu, camine con el Espíritu, déjese guiar con el Espíritu, llénese del Espíritu, y la muerte en ninguna de sus clases y presentaciones tendrá poder sobre ti. ¿Cuántos dicen amén?